Ok, pues vamos a complementar el tema del ADN y la herencia y vamos a compartir pantalla pues para empezar con el tema propiamente. ¿Se ve la pantalla? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces eh, para completar el tema y para tener mejores ideas de lo que empezamos la vez pasada, empezamos con una pregunta: ¿cómo se almacena la información genética? La información genética, claro que es la herencia que, que, que uno transmite. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se transmite? ¿Cómo creen que se almacena? ¿En dónde? Por el ADN. Por el ADN, exactamente. Incluso aquí estamos viendo en una orillita la imagen del ADN, que es un doble espiral. Y bien, entonces por medio del ADN se almacena la información genética. ¿Y de qué está constituido el ADN? Si vemos esta molécula de ADN o esa parte de la molécula del ADN, ¿de qué vemos o de qué sabemos que está constituida? Incluso se ve por colorcitos aquí. Por el ATCG. Ok, esas se llaman pares de bases. Entonces, esta es una base nitrogenada y esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Entonces, aquí estas cuatro pares de bases, estas cuatro bases, entonces, son lo que unidas entre sí forman toda la molécula del ADN. Y fíjense una cosa, la molécula del ADN puede llegar a medir hasta 2 metros, pero de cada célula. Dentro de cada célula, si se pudiera extender de manera lineal esa molécula de ADN, estamos hablando que llegaría hasta los 2 metros. Ahorita se van a dar cuenta qué tan pequeña es una célula y cómo es casi pensar que es casi imposible que algo tan grande de 2 metros se pueda almacenar allí en el núcleo de la célula. Porque saben, recuerdan que el núcleo de la célula es el que mantiene el ADN, hablamos de las células eucariotas. Entonces, todo ese ADN que está en el núcleo de la célula, si se pudiera desdoblar, llegaría a medir hasta 2 metros, que es algo impresionante. Ahora, ¿cuáles son las bases que contiene el ADN? Estas que están aquí, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Sí lo vieron? Bueno, pues se llaman adenina y la representamos con una A, guanina la representamos con una G, citosina con una C y timina con una T. No hay otras bases más que estas cuatro, y con estas cuatro se pueden hacer millones de combinaciones para poder llegar a que toda la molécula del ADN contenga una información que se pueda transferir a las demás células y que pueda influir en la herencia. Ahorita vamos a seguir explicando cómo. Bien. Ahora, por este lado, ¿qué es un gen? ¿Qué vieron ustedes que es un gen? O si no, en su libro, ahí pueden verlo. ¿Qué es un gen? Igual vamos a darle un poquito de movimiento para no tardarnos tanto. Bueno, un gen, un gen es una secuencia de bases, de las bases que vimos ahorita, de un segmento del ADN, el cual contiene la información de un rasgo hereditario. Si, por ejemplo, vimos el anterior, este ADN, aquí lo vemos. Dijimos, la molécula puede llegar a medir 2 metros, toda la molécula. Entonces, en todo lo largo de esa molécula hay partes que están compuestas para influir en la genética. Por ejemplo, puede influir en que los ojos sean de determinado color o que la estatura sea de determinado tamaño. Pero en toda esa molécula del ADN viene toda esa información.
la cual se constituye con solamente estas 4 bases. Y entonces, ese gen, hay muchos genes. Aquí vamos a una imagen más detallada de lo que es un gen para que lo más o menos lo entiendan. Si esta es la molécula del ADN, hay fracciones pequeñas dentro de cada molécula que están influyendo, por ejemplo, para el color de ojos. Vamos suponiendo que este gen que está aquí, o sea, el gen no es más que una parte de todo el ADN. Y entonces, este gen, vamos suponiendo que es para el color de ojos. Y, por ejemplo, este gen que está aquí, el color de la piel. Y este gen que está acá es para la estatura. Entonces, ¿qué otros genes creen que pueden estar dentro de esa molécula del ADN? ¿Qué otros genes? ¿Pueden mencionarme algunos? Diego, ¿qué crees que otros rasgos de herencia pueden estar aquí dentro del ADN? ¿O tú, Marichuy? ¿O Denise? ¿Qué crees? El color de cabello. Color de cabello, incluso si va a ser de barba cerrada o va a ser lampiño, la forma de los dedos, la forma de los dedos de los pies, el tamaño de los pies, o la forma de los ojos, si es más redonda, si es más estirada, la ceja si es más poblada o menos poblada. Ahora, si ya vimos algunos ejemplos de esos, ¿cuántos creen entonces ustedes, cuántos genes creen que puedan existir? Porque hasta si las pestañas están muy pobladas o casi no tiene pestañas una persona, también está influenciado por la herencia, de alguna manera. La forma de las orejas, que si tiene el lóbulo colgante, que si no lo tiene pegado, que si, o sea, si ya hablamos de todo eso, ¿cuántos genes ustedes creen que puedan existir? Todo el físico de tu cuerpo. Bueno, pues dice la literatura que hasta 30,000 genes. 30,000 genes en una molécula de ADN que está guardada en el núcleo de una célula eucariota. O sea, y esa molécula de ADN dijimos que se puede desdoblar y puede llegar a medir 2 metros. Entonces, esos 30,000 genes que están dentro del ADN, se van a manifestar de alguna manera, en algunas partes del cuerpo específicas y van a influenciar. Ustedes sí han visto seguramente que hay algunos niños que se parecen mucho a sus papás o al papá o a la mamá, precisamente porque dentro de estos 30,000 genes se están manifestando para que se presente la piel, los ojos, el pelo, la estatura, todo eso, que se exprese y por eso precisamente vemos tanto parecido. Por otro lado, fíjense bien, ¿qué creen que sean estas dos imágenes que estamos viendo aquí? Células. Son células, pero si se fijan, esta célula es como la que vimos al principio. Esta célula en sí es un esquema de célula, como nosotros, como los libros nos las presentan, así, con el aparato de Golgi, con el núcleo, con las, ¿cómo se llaman? Los demás, los demás, ahí se fue el nombre. Todos los componentes que contiene el citoplasma. Entonces, este es un esquema propiamente, pero esta célula que está aquí es una ampliación muy grande de una célula en sí. Y dentro de este ADN, que este es el núcleo, dentro de este ADN se encuentra en cierta forma sin organización, aquí, vaya, toda la molécula de ADN está en el núcleo, pero mientras no se divida la célula, está como que medio desorganizado ahí. No hay diferenciación. Está todo junto ahí, como cuando en la casa vemos
un estambre así todo hecho bola. Bueno, entonces dentro de este núcleo, dentro del núcleo de cada célula, existe una molécula de ADN y mientras no se divida esa célula, pues se den de cuenta que la molécula de ADN está todo hecho así como, como desorganizado, ¿verdad? Este es, son bacterias en la cabeza de un alfiler. Es una fotografía con un microscopio electrónico que da muy ampliada la imagen. Entonces, pero este es el puro piquitito del alfiler. Y entonces nosotros vemos qué tan pequeñas son estas bacterias. Estas bacterias, más o menos, la medida de estas bacterias, si juntamos tres bacterias o cuatro, nos dan la medida de una célula. La medida de una célula como la que vemos aquí. Entonces, imagínense qué tan pequeña es una célula para que dentro de su núcleo se llegue a tener una molécula de ADN de 2 metros. Es muy pequeña y entonces ese ADN está muy pequeño, que claro, ya los investigadores ya constataron cómo está organizado y cómo se va organizando en cuanto cuando se va a dividir la célula. Entonces, por ejemplo, dice aquí, dice esta pregunta, dice, ¿cómo se transmite la información hereditaria de una célula a otra? ¿Cómo creen que se transmita de una célula a otra? ¿O cómo creen que una célula nueva nazca? Porque nuestras células están constantemente muriendo y constantemente se están, ahora sí que naciendo, por así decirlo, reproduciéndose es la palabra, células nuevas. Y cada célula nueva que viene con la información genética que trae cada célula por medio del ADN. Entonces, en base a a esta pregunta, pues por medio de los cromosomas, la, la, la transmisión de la información hereditaria de una célula a otra es por medio de los cromosomas. Los cromosomas no son otra cosa más que el mismo ADN. Aquí vemos, estas también son células verdaderas. Los cromosomas no son otra cosa más que el mismo ADN organizado para poderse separar. Si ustedes se fijan aquí, vemos como una desorganización, nada más como que una mancha. Y este es el núcleo, estos son los núcleos de las células. Y aquí ya vemos como que de alguna manera se organizó ese ADN como que en fragmentos. Y aquí esto nos indica que esta célula se está dividiendo y parte de estos fragmentos que son cromosomas se van a quedar dentro de esta célula y parte de esto dentro de esta célula. Y estas células de esta manera salen dos células iguales con la misma cantidad de cromosomas y se hacen dos células y en un tiempo esa otra célula se va a dividir y se va a dividir y se va a dividir y todas las células que vayan, que se vayan reproduciendo, que se vayan duplicando, van a tener la misma cantidad de cromosomas. Ahorita vamos a ver qué son cómo son, ahora sí que la forma visual de un cromosoma. De hecho, aquí lo vemos. Si ustedes se fijan, aquí empezamos en este esquema desde cómo está el ADN. Es una molécula grande, muy grande, ya lo vimos cómo está. Y toda esta molécula de ADN, y si vemos aquí que hay diferentes, todos los genes están dentro de esa molécula, se empieza a organizar, a envolver, hasta llegar a formar estas formas. Estas formas en sí son los que llamamos cromosomas. Es una organización del ADN dentro de cada célula que permite que cuando una célula, cuando una célula se separa, se reproduce, vaya,
se lleva la misma cantidad de cromosomas hacia la célula nueva para que tenga la misma información genética. Aquí nosotros vemos, este esquema es lo mismo que está pasando aquí, pero esto es una célula real. Es una célula real. Entonces, aquí ya esta célula va a llevarse la mitad de este cromosoma, hasta dijéramos, esta parte y esta parte se va a ir por un lado, y esta parte y esta parte para otro lado, y se va a complementar ese ADN con la misma producción de proteínas que tiene cada célula. Entonces, los cromosomas son los encargados de transmitir la herencia de una célula a otra y que las células corporales siempre tengan la misma información. Por tal motivo, en el caso de cromosomas, así es como se ven ya físicamente los cromosomas que existen en la célula de los humanos, así como están aquí. Los cromosomas dentro de los humanos son 46 cromosomas, de los cuales 22 son cromosomas que no son sexuales, que estamos hablando desde el 1 hasta el 22. Y esos cromosomas no sexuales, pues lógicamente influyen en la genética del cuerpo, del pelo, de la piel, de todo lo que se va desarrollando. Entonces, y es un par de cromosomas sexual. Todas estas células del cuerpo tienen este mismo patrón. Ahora bien, por acá, por este lado, por aquí, por este lado, aquí vemos, por ejemplo, los cromosomas del hombre y aquí vemos los cromosomas de la mujer. Por eso, cuando una persona nace siendo hombre o siendo mujer, no es como decir, vas a cambiar de sexo con una cirugía. No, porque los cromosomas masculinos tienen toda esta información más estos cromosomas que le llamamos XY. O sea, un hombre siempre va a tener esta conformación de cromosomas y los cromosomas sexuales siempre tienen un X y una Y. Por más cirugías que se pueda hacer una mujer para volverse, entre comillas, hombre, nunca va a ser, porque la información genética lo trae ahí guardado, los cromosomas sexuales que tiene una X y una Y. Sin embargo, por el lado de la mujer, los cromosomas sexuales son XX. Entonces también podemos decir, un hombre nunca va a ser mujer, por más cirugías que se haga, porque su cuerpo del hombre va a tener, estos cromosomas nunca va a tener cromosomas XX. Entonces, por eso, desde el nacimiento se puede identificar, cuando una persona es masculino o es femenino. Claro, por ahí vienen problemas de hormonas y otras cosas que ya no se deben a la herencia, que se deben a deficiencias de la producción de hormonas y eso hace que algunas personas siendo de un sexo quieran actuar o quieran ser del otro sexo porque faltan hormonas o algunas otras enfermedades que puedan existir. Bien, vamos a pasar a la siguiente porque hasta ahorita hemos visto células que son somáticas, o sea, del cuerpo. Esta célula que estamos viendo aquí es una célula del cuerpo y se está dividiendo y se lleva una misma cantidad de información genética hacia la célula nueva y la otra se queda en la célula que se dividió. Pero estas son células del cuerpo. Ahora, ¿qué está pasando con las células reproductoras? Bien, por ejemplo, aquí vamos a ver nuevamente, este, estas son células también ampliadas mucho, pero son células reales, con una tintura, con una pintura especial para que el microscopio se vea así, de ese color. Qué lástima que nos haya pegado en pandemia, y tuviéramos que estar a distancia porque
una de las prácticas que tenemos en biología es ver células. Entonces, pues ya no se pudo, pero pues primero Dios, ojalá que en algún tiempo a quien le interese de ustedes pueda verlo en algún microscopio y así se van a ver. Y bueno, aquí vemos el ADN todo es desorganizado y aquí vemos el ADN ya en cromosomas, ya dividiéndose las células. Aquí todavía no se divide, pero aquí ya se separaron y ya van a ser dos células en lugar de una. ¿Ves? Ahora, bien, dijimos, ¿qué es lo que está pasando con, con las células que son reproductoras? ¿Cuáles son las células reproductoras? Pues el ovario y el espermatozoide. Si las células reproductoras tuvieran, vamos a imaginarnos, un ejemplo, imagínense, que la célula reproductora, el ovario, tuviera estos 22 pares de cromosomas más este par, y por otro lado, el óvulo tuviera estos 22 pares de cromosomas más este par, ¿qué pasaría cuando se juntaran el óvulo y el espermatozoide? Ahí estaríamos hablando de un problema grave, porque serían aquí en total estos 22, 23 pares más estos otros 23 pares, ya estamos hablando de muchísimos pares de cromosomas. Y entonces, ya ahí ya no estaríamos hablando de la especie del género humano. Ya no sé qué figura tendríamos. Por lo tanto, en la naturaleza, con el afán de conservar a la naturaleza humana, trabaja de la siguiente manera. En las células que son del cuerpo o somáticas está esta organización de cromosomas en el hombre y en la mujer. Pero en las células que son sexuales está nada más la mitad. Estas se llaman diploides porque son en pares. Todas son en pares, todos estos cromosomas son en pares, pues por eso se llaman diploides. Pero en las células sexuales se llaman haploides, porque no están en par. Y lo único que pasa, por ejemplo, en el óvulo y en el espermatozoide es que el óvulo y el espermatozoide no tienen toda esta configuración de cromosomas, sino tienen la mitad. O sea, en lugar de tener este cromosoma así, nada más tienen la mitad, como se ve aquí. Vaya, este cromosoma es como si estuviéramos viendo cualquiera de estos. Pero en el óvulo y en el espermatozoide nada más se tiene la mitad. ¿Por qué creen que nada más tenga la mitad? Pregunta. Bueno, pues ¿por qué creen que solamente tenga la mitad? Pues por lo siguiente. Ahí se me fue. Ahí se me fue. Permítame porque se me fue la última imagen. Permítame. No. Permítame porque se movió esto y ya no me dejó interactuar. ¿Dónde está? Bien, vamos a ver la última imagen que nos faltó. Bueno, entonces dijimos, las células que son las células reproductoras solamente tienen dentro de su arsenal, podemos decirle así, de cromosomas, 22 cromosomas no sexuales
y un cromosoma sexual. En el caso de los hombres, los espermatozoides tienen un cromosoma X. Por ejemplo, vamos suponiendo pudiera ser que tenga un cromosoma X y pudiera ser que tenga un cromosoma Y. Y el óvulo por su cuenta tiene 22 cromosomas, no pares, sino individuales. Los cromosomas de las células del cuerpo somáticos tienen 22 pares. Estos no. Estos solamente tienen 22 cromosomas sencillos. Y tiene un cromosoma sexual X. Por eso, tal vez ustedes hayan escuchado en alguna ocasión que quien determina el sexo en el bebé es el papá. Porque vamos suponiendo, si este espermatozoide tiene el cromosoma Y, al momento de unirse con el óvulo, este, este, este embrioncito que va a generarse de la unión del espermatozoide Y con el espermatozoide X va a generar un varón. Por otro lado, si el papá, por ejemplo, este espermatozoide no tuviera un cromosoma Y, que tuviera un cromosoma X, entonces al unirse con el otro núcleo, que se llama arsenal de cromosomas, va a formar una mujer, porque sus cromosomas sexuales serían XX, como lo vimos hace rato. No sé si tengan alguna pregunta de esto o alguna inquietud. Entonces, ya dijimos que los cromosomas son ADN que se organiza para, para manifestar situaciones hereditarias en órganos, en el cuerpo, y que todas las células tienen cromosomas sexuales, pero no se expresan, bueno, no se expresan así como que se exprese como algo. Ayudan, por ejemplo, los cromosomas XY del hombre ayudan a que se generen los órganos sexuales. Por eso son los cromosomas XY, así ayudan a que los órganos sexuales se desarrollen. Y que cuando en la reproducción de los humanos, los espermatozoides traen un juego de cromosomas simple, los 22, y todo este juego de cromosomas al momento de que un espermatozoide se une al óvulo, deja sus 22 cromosomas más el cromosoma sexual y se unen a los 22 que trae el óvulo más su cromosoma X y se desarrolla un embrión con la misma cantidad de cromosomas que empezó al inicio, porque lo que se pretende cuando se forma un embrión es que se empiezan a dividir las células y que se empiezan a hacer, ahora sí que a partir de esa unión espermatozoide-óvulo, se empiezan a generar órganos, tejidos, y características del individuo que van a ser. Entonces, de esta manera, siempre las nuevas generaciones que vengan siempre van a tener la misma cantidad de cromosomas somáticos como la vimos hace rato. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No. Bien, muy bien. Pues bueno, ese es el complemento de la clase que teníamos pendiente. Y pues dentro de esta sesión, pues yo quería dar los reconocimientos. Sin embargo, pues bueno, voy a hacérselos mención para que ustedes vean quiénes obtuvieron los reconocimientos, y se los va a hacer llegar de manera personal a quienes fueron los que los obtuvieron. Déjenme, les comparto pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Ok, pues bueno, el primer reconocimiento es para Yáñez Reyes Brittany, que pues no está. El siguiente, Flores Santos Ricky Antonio. Siguiente, ahí me pasé uno. Toscano Castro Camila Analí. Siguiente,
Linares Hernández Denise Guadalupe, que por ahí está. Con muchas felicidades y pues que sigan esforzándose para obtener sus reconocimientos como lo han hecho. Aunque el maestro no se lo reconozca, aunque no les mande un papel ni ninguna imagen, ustedes háganlo por superarse. Yo la verdad me esmero en hacerles un reconocimiento porque se lo merecen. Pero habrá algunos maestros que no lo hagan, pero no importa, ustedes sigan imponiendo todo su deseo de aprender. Muchas felicidades. Para Limón Aguilar Luna Jacqueline, también muy constante, una alumna de buena calidad que quiere siempre sobresalir y aprender. También muchas felicidades. Hernández Pesina Suemi Asyadet también. Son puros compañeros que han estado trabajando constantemente durante el periodo escolar y esos son sus reconocimientos que lograron. Muchas felicidades. Gómez Gutiérrez César Emanuel también. Vega Gámez Casandra también. María Jesús, muchas felicidades nuevamente. Así sígale y no baje la guardia. Pero como les vuelvo a repetir, aunque algún maestro no se les reconozca, ustedes no dejen de poner su entusiasmo. Entre más rápido manden su actividad, mejor presentada y todo, van a permanecer ahí. Y si por algún motivo en alguna asignatura no lo sacan, no se apuren, vuelvan a imprimir su esfuerzo, su dedicación. Eso no pasa nada. ¿Ok? Bien. También Allende Martínez Daira Gisela, también muchas felicidades, ha sacado varios reconocimientos y pues no se pudo conectar, ella es la que me estaba también diciendo que no podía conectarse. Y bueno, hasta ahí, es lo que tenía pendiente de que viéramos. ¿Alguna duda, jóvenes? La Bueno,